El señor secretario va a dar lectura de la cuenta y de los documentos llegados a la comisión. Señor secretario. Señor presidente, para la cuenta de la sesión del día de hoy hemos recibido los siguientes documentos. Una comunicación electrónica confirmando la asistencia de la señora ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, señora Alejandra Pérez Lecaros, quien vendrá acompañada también de los dos subsecretarios, tanto de las Culturas como del Patrimonio. Por oficio de la Corporación, de la Cámara de Diputados, se comunica que el diputado señor Nino Baltolú reemplazará en forma permanente al diputado Rolando Rentería en esta comisión. Eso es todo, señor presidente. Perdón, aquí teníamos un par de cosas más que están a la vuelta de la página. Una comunicación del presidente de la Fundación El Roble, fundación de carácter cultural, por la cual solicita que se declare por ley feriado comunal para Tiltil el 26 de mayo por la conmemoración de los 200 años del asesinato del padre de la patria, don Manuel Rodríguez. A su vez solicita se realicen las gestiones correspondientes para que se investigue la búsqueda de los restos del padre de la patria. Finalmente, la señora Paula Fiamma, encargada de comunicaciones del Museo Nacional de Bellas Artes, invita a los diputados miembros de la comisión a la inauguración de la muestra Metalmorfosis, organizada por el Museo Nacional de Bellas Artes y el capítulo chileno del National Museum of Women in the Arts, el jueves 22 de marzo a las 19 horas. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Sobre la cuenta, ¿alguna opinión? Respecto de del documento que leyó el secretario, yo quisiera invitar a los parlamentarios que así lo estimen pertinente a elaborar un proyecto de ley, si les parece. Yo por lo menos estoy en condición de suscribirlo, el relativo a la figura de Manuel Rodríguez. Y aprovechando que está la ministra de Cultura, creo que sería bueno, o el que llegará y el subsecretario que está presente, a quien le damos la bienvenida, así como a los demás invitados a esta comisión, invitados e invitadas, sería bueno transmitirle o darle copia de esta comunicación en relación a lo que dice, relación, valga la redundancia, con la búsqueda de los restos de Manuel Rodríguez. Señor secretario. Sí, en relación con el proyecto, o un eventual proyecto, sea este u otro, que declare un feriado en algún lugar del país, se presentó y se suscitó el año pasado una cuestión de tipo jurídico con el Ejecutivo, puesto que el hecho de que se declare feriado en una comuna, en una provincia, en una región, en una ciudad, implica de alguna forma u otra para el Estado algún tipo de desembolso. Por ejemplo, en el caso del día que se declaró feriado en Santiago por la Avenida del Papa, por ejemplo, se presentó por parte del Ejecutivo un mensaje con su patrocinio y con un informe financiero explicando cuáles eran los gastos que esto significaba, no solamente los gastos directos de la visita, sino que hay otros gastos que, dice el Ejecutivo, son implícitos, por ejemplo, el hecho de que los funcionarios no van ese día a trabajar. De tal manera que la secretaria de la anterior comisión de Cultura, María Eugenia Silva, ella solicitó un pronunciamiento al secretario general de la Cámara respecto al tema de los días feriados, y nosotros recibimos, justamente lo tengo acá por casualidad, ¿no?, una respuesta del abogado del abogado secretario general de la Cámara de Diputados en ese sentido, señalando que en aquellas ocasiones en que se presente un proyecto de esta naturaleza, dice acá: el mayor gasto fiscal que rogue la aplicación de este tipo de ley se financiará con cargo a las partidas presupuestarias respectivas. Dice, en consecuencia, la materia referida sería iniciativa exclusiva del Presidente de la República en virtud de lo prescrito en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República. Y luego dice, teniendo presente que en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones se encuentran radicados varios proyectos sobre la materia señalada y uno en el orden del día para la sesión del próximo jueves, ya había consideración de otros tantos proyectos que ya han finalizado sin tramitación, sin hacer cuestión en la sala al momento del ingreso de la iniciativa originada en mociones, claro, porque hubo muchos proyectos de este sentido en el pasado que fueron aprobados sin ningún tipo de objeciones, aunque sí en la comisión haciendo presente las normas sobre la admisibilidad de la forma, elevo en consulta la materia consignada para la correcta aplicación de las normas y el procedimiento. La respuesta del secretario general fue: en opinión de esta Secretaría, el procedimiento a seguir sería
que cada comisión oficie al gobierno para indagar si el proyecto en estudio tiene o no tiene costo fiscal. En el caso que el respectivo informe financiero indique que sí lo tiene, las comisiones, la respuesta del secretario general, en el caso que el respectivo informe financiero indique que sí lo tiene, las comisiones deberán hacer uso de la facultad que les confiere el artículo 15, inciso tercero de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y declararlo inadmisible, basada en el artículo 15 de esta misma ley, en relación con lo ordenado en el artículo 65 constitucional. De tal manera que lo que la pauta que nos indica el secretario general de la Cámara es que cuando hay un proyecto de esta naturaleza se consulte al Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos, si esto tiene un costo fiscal. Y en el caso que tenga un costo fiscal sería iniciativa exclusiva del presidente de la República, señor presidente. Gracias. Yo al respecto quisiera señalar que esto supone un cambio en lo que ha sido la historia de funcionamiento del Congreso, porque hay cientos de proyectos que declaran feriados que han sido iniciativas parlamentarias, mociones legislativas, y han sido aprobados y hoy día están en plena vigencia. La Constitución hay que leerla como corresponde al derecho público en sentido estricto. Eso quiere decir que no se trata de gastos implícitos, porque toda materia podría implicar gastos implícitos. En consecuencia, el Parlamento sería simplemente un buzón del Ejecutivo que tendría que aprobar o rechazar las propuestas que el Ejecutivo haga. Yo no comparto en lo personal la opinión del secretario, por tanto, si el proyecto se presenta, al menos este presidente lo va a declarar admisible. Si luego la sala tiene otro criterio, ya es un asunto de la sala. Eso no es para discutir con el secretario, sino que para plantear un punto de vista diverso. De todas maneras, si la comisión la acuerda, le haríamos copia del oficio a la ministra para que lo pueda tener en consideración. ¿Se acuerdan? Perfecto. Antes de darle, primero le damos la bienvenida a la ministra, al subsecretario, a sus equipos, y le pido 2 minutos para resolver un asunto administrativo antes de ofrecerle la palabra y darle la bienvenida como corresponde. Los comités, los jefes de comité han solicitado a las comisiones que vayan a hacer modificaciones de horario de funcionamiento que informen formalmente a los comités. Y en consecuencia yo quisiera volver a proponer esta vez ya en forma de acuerdo, a efecto de notificar a los comités parlamentarios lo que resolvimos la semana pasada respecto al funcionamiento de esta comisión. Y lo reitero para aclarar cualquier malentendido que pueda haber. Lo que concordamos fue trasladar las sesiones ordinarias de esta comisión, que están contempladas originalmente los días miércoles en el segundo módulo, a los días jueves de 9 a 10:30 y alternadamente los días lunes de 4 a 6 en la sede del Congreso en Santiago. Es decir, hoy sesionamos acá, la próxima sesión, que sería la vuelta de la semana distrital, nos correspondería sesionar en Santiago de 4 a 6 de la tarde. ¿Ratificamos el acuerdo suscrito? Florcita. El de acá. Ahí sí, ya. Resulta que a mí me queda perfecto el día de 9 a 10, porque después entro a las 10:30. Pero si es en Santiago, ¿cómo llego yo a la sesión? No, pues si es lunes. Lunes, perdón. El lunes. Y la razón por la que dijimos un jueves y un lunes es porque el jueves se nos acorta en 1 hora la sesión de la comisión. Entonces, para recuperar en algo, en parte ese tiempo, es que planteamos poder reunirnos los lunes de 4 a 6, 1 y 1. ¿Sí? Diputado Cruz Coque. Presidente, junto con saludar a la ministra y a los subsecretarios, ya que vamos a tomar la opción de hacerlo los días lunes alternadamente, ¿por qué no lo hacemos todos los lunes en Santiago? Dado que llegar acá, hoy día yo tuve una conversación con uno de los diputados acá presentes, que se viene en bus, ¿verdad? A las 9 de la mañana, es una sesión más corta, tenemos sala rápido, me parece que vamos a tener un nivel de asistencia bajo en general si lo hacemos tan temprano. Entonces yo propondría hacerlo los lunes fijo, ¿de qué hora era, perdón? De 4 a 6. De 4 a 6. Sí, si me permite, la razón por la que yo propuse esta fórmula es para buscar un punto de equilibrio, porque en lo personal soy miembro de la Comisión de Constitución, que habitualmente tiene sesiones los días lunes. Entonces, una cosa es faltar a algunas y otra cosa es faltar a todas. Entonces, yo sé que es un esfuerzo llegar aquí a las 9 de la mañana cuando muchos diputados pernoctan en Santiago, pero históricamente esta comisión había funcionado en este horario. Yo pido que todos hagamos un esfuerzo. Yo sé que es difícil, yo le puedo dar un ride a algunos, si es que... yo no podría, pero
Yo creo que podemos organizarlo como tal que la gente pueda estar aquí a las 9. Estamos hablando de 1 o 2 jueves al mes. Entonces yo pediría que todos aplicaran un poquito de flexibilidad para que podamos funcionar. No sé, diputado Cruz, ¿qué le parece? Sí. Bueno, entonces se ratifica el acuerdo y le pedimos a la Secretaría que oficie a los comités parlamentarios para que se consolide este horario. Yo espero que no haya ninguna dificultad. Vamos a explicar en la nota que esto tiene que ver con la correcta aplicación del reglamento, toda vez que la norma hoy día establece la prohibición de participar de 2 comisiones que presentan topes horarios. En consecuencia, habría varios miembros de la comisión que simplemente no podrían seguir integrando esta comisión de la Cámara. Dicho lo anterior, ministra, muy bienvenida, subsecretario, bienvenidos ambos a sus equipos. Estamos muy contentos de tenerla acá, estamos interesados en conocer cuáles son las prioridades del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Sabemos que tiene una tarea ardua. He estado revisando el programa de gobierno del presidente Piñera y parte precisamente con el proceso de instalación del Ministerio, pero hay otras medidas bien interesantes. Yo tengo clarísimo que ustedes deben tener prioridades, nosotros tenemos otras. Las conversamos la semana pasada, nos interesa dejar de ser la Comisión de los Feriados y los Monumentos exclusivamente y adentrarnos en las materias sustantivas de un campo relevante. Solo un dato, que a lo mejor usted lo puede corregir si estoy equivocado. El Ministerio de Cultura y el presupuesto asignado en cultura en el presupuesto de la Nación, valga la redundancia, equivale al 0,43% del presupuesto del país. Ese es más o menos el mismo porcentaje que va a tener el Ministerio de Ciencia y Tecnología una vez que se cree. Y el Ministerio de Cultura lleva años intentando aumentar sus recursos. Por tanto, hay un rezago. Sabemos que este es un país que todavía entiende que la cultura es una materia secundaria y nos interesa relevarlo. Así que esperamos poder colaborar con ustedes. Esta es una comisión, yo alguna vez participé en calidad de oyente o de no miembro titular, de amplia transversalidad, de mucha complicidad también el trabajo con el gobierno, a veces de diferencia, es parte de la democracia, pero creo que vamos a encontrar varios puntos de contacto entre la agenda del gobierno y probablemente la agenda que tenemos los parlamentarios, sin duda también con quien hoy día preside esta comisión. Que además represento este distrito en el que estamos hoy día situados, que es, creo yo, una de las principales comunas y distritos culturales de Chile. Así que, ministra, a su equipo, bienvenidos y le ofrezco la palabra. Por su intermedio, señor presidente, quisiera presentarme y presentar a los subsecretarios. Soy Alejandra Pérez, ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Represento a Emilio Lacerda, subsecretario del Patrimonio. Dos subsecretarios. Juan Carlos Silva, subsecretario de Cultura. Quisiera aprovechar a través suyo, presidente, de agradecer el apoyo y contribución al fortalecimiento de la institucionalidad en nuestro país. Estamos conscientes que a partir del 1 de marzo entró en vigencia la ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por lo que contamos hoy día con una mayor y mejor institucionalidad. Pondremos énfasis, al igual que lo hace la ley, en el respeto de los derechos de los creadores, de los cultores, en el acceso de la ciudadanía a la cultura, en el respeto a la libertad de creación y el patrimonio cultural como bien público. Por su intermedio, señor presidente, honorable diputado, el desafío que hoy se nos presenta es grande. La implementación de un ministerio que tiene por objetivo definir y realizar las políticas públicas en cultura, artes y patrimonio, que es una tarea de gran responsabilidad. Esperamos poder contar con el apoyo de ustedes, así como lo hemos hecho hasta ahora. Esta ha sido una ley aprobada por unanimidad y que hoy día se ha convertido en un ministerio que necesitamos implementar de una forma coherente y que realmente represente lo que es y debe ser la cultura para Chile. Gracias por la invitación y cuenten con nosotros. También queremos tener una política de muchas puertas abiertas, de diálogo permanente y de la complicidad, como decía en este momento el señor presidente de la comisión. Dejo a los secretarios partiendo por... Gracias, presidente.
Muy buenos días, saludar a usted y a los demás, por su intermedio, miembros de esta comisión. Antes de entrar a una presentación que trajimos como ministerio para actualizar y contextualizar el estado de implementación de la nueva institucionalidad, quisiéramos señalar también que creemos, al igual como usted lo ha señalado, que acá hay una oportunidad de trabajo conjunto. Las materias de cultura, las artes y el patrimonio son generalmente materias de acuerdos comunes, y creo que también hoy día hay una oportunidad también de la comisión respecto al trabajo que tenga futuro, ¿no? No solamente la labor legislativa, sino la de fiscalización, porque es una comisión más o menos joven, desde data del 2006, ¿ah? Pero hoy más que nunca, y conociendo un poco la historia de esta comisión, creo que tenemos la suerte de tener miembros de la comisión que tienen en distintas esferas interés, importancia, experiencia, trabajo en la cultura, el arte y el patrimonio, como no lo ha tenido nunca esta comisión, y creo que eso es una oportunidad para todos. Así que, sumándome a lo que decía la ministra, creo que tenemos desafíos por delante en ese sentido. Y un último punto anterior tiene que ver con, a lo mejor algunos de ustedes vieron alguna publicación sobre el Observatorio de Políticas Culturales respecto a el tema de la tramitación de los proyectos de cultura, las artes y patrimonio en el Congreso. Y me parece que debemos trabajar conjuntamente también para que la evaluación se haga de manera justa. ¿Y a qué voy? Que, como usted bien señalaba, presidente, a veces la carga de esta comisión se centra mucho en los días o monumentos, y a veces hay días de ámbitos muy distintos a lo que tenga que ver la cultura. Un día relacionado con el ámbito de la salud o con el ámbito de la minería, la energía, no son cosas tan quizás más propias de esta comisión, pero se evalúan y analizan desde el ámbito de esta comisión, del trabajo legislativo de esta comisión, y creo que es un ámbito a trabajar con estas entidades o estos observatorios que realizan esta evaluación. Lo mismo con lo relativo a que no existe un símil en el Senado respecto a la Comisión Cultura, y por lo tanto obviamente el trabajo y el avance legislativo no puede ser evaluado o analizado de la misma manera, ¿ah? Yo creo que eso es una cuestión de trabajo conjunto y de justo juicio que es importante exponer. Y bueno, dicho eso, y pasando a exponer la presentación que preparamos como ministerio, decirles, como bien señalaba la ministra, que nosotros, si bien llevamos menos de 2 semanas, han sido semanas de mucho trabajo, de harto desafío, y que nos ha hecho centrarnos en lo que ha sido la implementación de esta nueva institucionalidad cultural, una institucionalidad que precisamente dio cuenta de lo que es un trabajo de Estado, un proyecto de ley que ingresa con la anterior administración del presidente Piñera, que se presenta indicaciones durante el gobierno de la presidenta Bachelet y que termina en noviembre del año 2017 con la publicación de la ley y el decreto que, como vamos a ver, le da la vigencia y suprime las anteriores instituciones. Entonces, este avance o este mayor nivel jerárquico, que es fundamental para la cultura, tiene una serie de materias administrativas y desafíos que no son menores y que para nosotros creemos que es no solamente importante que ustedes conozcan, sino que lo evalúen también en razón de los desafíos que vienen y lo que implica implementar la instalación de las instituciones que anteriormente funcionaban de manera dispersa y que tenían realidades muy distintas. La DIVAM y el Consejo de Monumentos Nacionales son instituciones de los años 20. El Consejo Nacional de la Cultura y el Arte es del año 2003. O sea, y eso no solamente en razón de historia, los marcos normativos son distintos, la realidad de la institución, de los funcionarios, por lo tanto, es un desafío no solamente a nivel normativo, sino de vida propia de las instituciones. Entonces, esto es el organigrama con que la nueva institucionalidad o la nueva orgánica ministerial cuenta. ¿No? Está muy chido. Sí, que donde está la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
con un Consejo Nacional de las Culturas, el Arte y el Patrimonio que está a mano izquierda, que es una institución que viene a dar cierta continuidad, no con las mismas funciones, al anterior directorio nacional que tenía el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, como servicio público que tenía este órgano colegiado que era, por así decirlo, la entidad superior jerárquica de la institución. El Consejo de Monumentos Nacionales, a decir verdad, tiene que estar al alero del subsecretario del Patrimonio, que es quien lo preside, que se mantiene con ciertas modificaciones que introdujo la ley, 2 integrantes más, pero fueron solamente, por así decirlo, a nivel más superficial. Esas modificaciones solamente incorporó 2 integrantes, y lo que viene a ser la novedad, las 2 subsecretarías, la Subsecretaría de las Artes, de la Cultura y las Artes, y la Subsecretaría del Patrimonio Cultural. De la Subsecretaría de las Artes se van a depender los anteriores consejos del libro, el Consejo de la Música, el Consejo Audiovisual, y con seremías en cada una de las regiones, y eso es lo que tiene que ver con la situación del anterior Consejo Nacional de la Cultura y el Arte. Respecto a la ex DIVAM, o actual Servicio Nacional del Patrimonio, va a tener por primera vez desconcentración regional a través de direcciones regionales, y en cada región entonces, además de las seremías de las culturas, las artes y el patrimonio y las direcciones regionales del patrimonio, estarán las equivalentes a los consejos nacionales, al Consejo Nacional, a través de los consejos regionales de las culturas, las artes y el patrimonio. Esa es la orgánica, y lo único que en términos prácticos, a partir de que nosotros ingresamos, existía era los continuadores legales de estas instituciones. ¿Ya? La Subsecretaría de las Culturas y las Artes, la ley le estableció ser la continuadora legal del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y al Servicio Nacional del Patrimonio ser el continuador legal de la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, conocida como DIVAM. ¿Qué estableció la ley que creó el Ministerio? Estableció que debía dictarse una serie de decretos y reglamentos para la implementación de la institucionalidad. A diferencia de otras implementaciones de institucionalidad, como la Subsecretaría de la Infancia, que entiendo se incorpora al Ministerio de Desarrollo Social, que tuvo en la ley un año de tiempo para implementación, la ley 21.045 que creó el Ministerio no estableció solamente un plazo de 6 meses para dictación de los decretos, pero no un plazo de instalación. Por lo tanto, como van a ver ustedes durante la presentación, estamos con un grueso desafío en esta materia, con muchas ganas, pero no quita la cantidad de trabajo administrativo que esto supone y que va a suponer. Entonces, ¿qué decretos debían dictarse según esta ley? Bueno, el que fijara la planta del funcionamiento, la fecha de entrada en vigencia de la nueva institucionalidad, que fue la que determinara la fecha de supresión o término de las anteriores instituciones, que fijara las plantas de las nuevas instituciones, y que conformara el primer presupuesto del nuevo Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio y el Servicio del Patrimonio. Además, dispuso, junto con esos decretos, que debían dictarse una serie de reglamentos que normaran el ejercicio de las atribuciones de este nuevo Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, lo mismo a nivel regional, que determinara mediante reglamento la estructura orgánica de la nueva institucionalidad, que regulara el Fondo del Patrimonio, que si bien es un fondo que se creó por ley de presupuesto el año 2013 y que la ley ahora lo consagra de manera permanente, la ley dispone que lo administre el Servicio Nacional del Patrimonio. Antes se hacía al alero el Consejo de la Cultura, y por lo tanto tiene que reglamentarse administrativamente y presupuestariamente ese aspecto. También determinar el procedimiento por el cual hacer efectivas las designaciones de un Consejo Asesor de Pueblos Indígenas que dispone la nueva institucionalidad como resultado de la consulta indígena que se realizó el año 2014, previo a la indicación sustitutiva de este proyecto. La determinación de los integrantes de un Consejo Asesor de Museos, y regular materias vinculadas con el otorgamiento de premios nacionales, que también se modificó la integración de los jurados y se dispuso que administrativamente los premios nacionales que tienen que ver con la cultura, es decir, el Premio Nacional de Literatura, de Música, de Artes de la Representación y Audiovisuales, y el Premio Nacional de... se me puede olvidar alguno, pero los 4 premios nacionales que tienen que ver con el ámbito de la cultura y el arte pasan a depender de la nueva institucionalidad. Eso también debe regularse.
Entonces, esa era, por así decirlo, la foto a noviembre del 2017 que disponía la ley que se promulgó con la nueva institucionalidad. ¿Cuál ha sido el avance? ¿Cuál ha sido el estado en que nosotros hemos encontrado la implementación? Lo primero es decir que con fecha 28 de febrero, la Contraloría General de la República tomó razón de un decreto con fuerza de ley que estableció, por así decirlo, suprimió las anteriores instituciones como se había dispuesto, dejó de existir la DIVAM, dejó de existir el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y dispuso que el primer día hábil siguiente al de la publicación del decreto, es decir, el 1 de marzo, entraban en vigencia las nuevas instituciones, el Ministerio con los dos servicios, con las dos subsecretarías y el Servicio Nacional del Patrimonio, ¿ya? Ese mismo decreto también estableció las plantas del personal del Ministerio, de ambas subsecretarías y del Servicio Nacional del Patrimonio. Por lo tanto, desde el 1 de marzo podemos decir que existe el Ministerio con las dos subsecretarías y el Servicio Nacional del Patrimonio, no obstante las materias que quedan pendientes de avanzar en su implementación. Hacer presente que con ese decreto, el sistema SIAPE, con el cual Contraloría permite hacer las contrataciones a las instituciones públicas, fue congelado. ¿Por qué? Porque no existían ya las anteriores instituciones que dejaron de existir, la DIVAM y el Consejo de la Cultura. También tuvimos el problema que la nueva ley del Ministerio no establecía dentro de su ley la posibilidad de delegar funciones directivas. Generalmente las leyes establecen un porcentaje de los funcionarios de planta o contrata de una institución a la cual se le pueda delegar funciones directivas para efectos de ser más operativo y fácil la administración. Y lo digo porque en este tiempo nos ha tocado autorizar permisos de comisiones de servicio o no sé, autorizaciones de salida de horario de funcionarios, que estamos con toda la disposición de hacerlo, pero obviamente no ayuda a la operativa práctica del servicio. Claro, porque como no está establecida la posibilidad de delegar. Ambos somos jefes de servicio de ambas subsecretarías, sí. Y el 9 de marzo ingresó a Contraloría otro decreto con fuerza de ley, cuyo contenido tenía que ver con el traspaso, no encasillamiento, hago la salvedad, de los funcionarios desde el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, a la Subsecretaría del Patrimonio y al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, ¿ya? Ese fue el estado de implementación antes que llegáramos el 11 de marzo. Igualmente, hicimos reuniones informales con Contraloría antes del 11 de marzo para efecto de tener tranquilidad respecto al estado de situación y la interpretación que tenía Contraloría, porque podía interpretarse incluso a nivel estricto que al no existir las anteriores instituciones, al no haber orgánica, al no haber presupuesto, podría decirse que los funcionarios estaban, por así decirlo, en el aire presupuestariamente y en cuanto a sus funciones, cosa que nos dio tranquilidad porque Contraloría interpretó que los continuadores legales, las instituciones continuadoras legales de las anteriores, podían seguir cumpliendo las funciones anteriores con los mismos también presupuestos anteriores o los remanentes de los presupuestos anteriores. Entonces, el 16 de marzo la Contraloría tomó razón de un decreto que también se había empezado a tramitar el 9 de marzo, que conformaba el primer presupuesto del Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. ¿Por qué era importante? Porque al suprimirse las anteriores instituciones, el Consejo de la Cultura y la DIVAM, Contraloría exige que se haga un cierre contable de los presupuestos de esas instituciones. Por lo tanto, tenía que asignarse los presupuestos a estas nuevas instituciones. Entonces se estableció una nueva estructura presupuestaria, creando la partida 29 del Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, que tiene 3 capítulos: Subsecretaría de las Culturas, Subsecretaría del Patrimonio y Servicio del Patrimonio Cultural, ¿ya? Cosa que va a ser muy importante también para el trabajo legislativo que hagamos a la hora de discutir los presupuestos. A esta institución le tocaba discutir su presupuesto al alero de educación, y ciertamente educación tiene su otra prioridad, y tener una partida especial para el Ministerio con sus capítulos, yo creo que por primera vez un otro estatus jerárquico dentro también de lo que suponen los presupuestos de las instituciones públicas. ¿Qué estableció ese decreto presupuestario? Traspasó los saldos presupuestarios, como se hizo el cierre contable a febrero, traspasó los saldos
a estas nuevas capítulos, que era la Subsecretaría de las Culturas, el Servicio del Patrimonio, y la Subsecretaría del Patrimonio, perdón, y el Servicio del Patrimonio. Acá está un estado de situación de lo que estableció ese decreto respecto a los nuevos presupuestos. En todo caso, en ambos casos, en el caso del Consejo de la Cultura y el Arte, se traspasó el saldo presupuestario con la salvedad de 4.300 millones que tenían que ver con los programas de los departamentos de patrimonio y de pueblos originarios que se traspasan al nuevo servicio del patrimonio. Por esa razón que ese saldo presupuestario no siguió a la Subsecretaría de las Culturas y se fue al Servicio del Patrimonio Cultural. Y la única presupuesto incremental, por así decirlo, distinto a los saldos, tiene que ver con la Subsecretaría del Patrimonio, que obviamente no tenía institución antigua, no es continuadora legal de ninguna, y que se le asignó 502 millones como presupuesto inicial para este decreto presupuestario. Ese es el estado ahora. No, eso es solamente ese es el traspaso para la operativa inicial. Vamos a dar cuenta ahora que también se necesita un segundo decreto presupuestario complementario, que estamos ya trabajando con Hacienda, porque la nueva institucionalidad no solamente implica traspasos de saldos presupuestarios, hay nuevas obligaciones en las funciones de la nueva institucionalidad que no estaban en las anteriores, que implican un mayor gasto fiscal que deben también reflejarse en un nuevo decreto presupuestario incremental. Entonces, ¿cuáles son los decretos pendientes que tenemos hoy día en el estado de avance que tenemos hoy en día? Nos falta traspasar los bienes, ¿ya? Se exige administrativamente que los bienes que anteriormente correspondían a las anteriores instituciones tienen que traspasarse vía decreto a las nuevas instituciones que se crean. Por lo tanto, va a haber que traspasar para el funcionamiento de la subsecretaría, van a traspasarse bienes desde el Consejo de la Cultura para la nueva subsecretaría, traspasar bienes también para el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural desde la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos para que sean destinadas a estas nuevas instituciones. Y aquí es el que me había adelantado yo, que también falta un segundo. O sea, es importante no quedarse con la fotografía del primer decreto presupuestario, porque fue básicamente un traspaso de saldos presupuestarios y no del mayor costo-valor que implica las nuevas funciones de la nueva institucionalidad, que tiene que ser elaborado un segundo decreto presupuestario incremental que incluye eventuales ajustes de saldos presupuestarios, los efectos de la nueva ley de ministerio, porque hay un incremento de los gastos por distintos subtítulos y conceptos, cargos nuevos, dieta, solo a modo de ejemplo, los anteriores consejos del libro, la música y el audiovisual. El Consejo del Libro data incluso de antes de la institucionalidad cultural. Esos consejos llevan funcionando años sin dieta. La nueva institucionalidad le otorga una dieta por sesión con un tope anual y por lo tanto tienen que reflejarse en un aumento presupuestario. Lo mismo con las nuevas funciones respecto a la ley de premios nacionales. También tienen que reflejarse en el decreto presupuestario incremental que estamos trabajando. Y cualquier otra modificación que se requiera para la adecuada implementación del nuevo ministerio. Y a nivel reglamentario, ¿qué tenemos pendiente? Bueno, tenemos pendiente el reglamento que regule el ejercicio de atribuciones de este Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que es un órgano colegiado que representa a la sociedad civil y que tiene funciones a nivel de, la ley habla de la estrategia cultural, pero es un símil a lo que anteriormente era la política cultural que se establecía con instancias participativas y con representación de la sociedad civil. También lo mismo a nivel regional, falta esos reglamentos que se están trabajando, pero que cuando asumimos no se habían ingresado aún. Lo mismo, que es muy relevante, el tema de la estructura orgánica de la nueva institucionalidad, que establece ciertos desdes, pero no implica que tengamos que establecer la orgánica de los departamentos programáticos, los departamentos de soporte, que también deben determinarse mediante reglamento. El Fondo del Patrimonio Cultural, que habíamos adelantado, que es importante regular, ahora traspasado desde el Consejo de la Cultura y el Arte al Servicio Nacional del Patrimonio. El procedimiento para hacer efectivas las designaciones
del Consejo Asesor de Pueblos Indígenas, determinar los demás integrantes de este Consejo Asesor de Museos que establece la ley, que si bien lo tienen que entregar el director del Museo de Bellas Artes, del Museo de Historia Natural, del Museo Histórico, tienen que en el reglamento determinar los integrantes adicionales que complementan a aquellos, y el tema de los premios nacionales. Ese es el estado de situación. No ha sido fácil, presidente, y por su intermedio los demás miembros de la comisión, abocarnos a estas materias, pero lo que así ha sido un principio fundamental ha sido el de la tranquilidad e información institucional. Hoy día todas las seremías, nuevas seremías, exdirecciones regionales han podido conocer el estado de implementación, darle tranquilidad respecto al estado en que estamos, de los pasos que vienen, hacerlo de manera informada con los funcionarios, de manera ordenada, y creo que eso es la base para este desafío que es mayor. O sea, aquí son los lineamientos generales, pero el encasillamiento y la homologación de ciertos funcionarios de la ex-DIVAM, Futuros Servicios Patrimonio, está establecida en un plazo de 8 años, la creación de archivos regionales también, un plazo de 8 años. O sea, hay una serie de materias de implementación de la norma institucional que incluso van a exceder de esta administración, pero que creemos que deben ser tratadas desde ya con la relevancia del caso, con la información de cara a todos los funcionarios, de cara a esta comisión, en nuestra primera visita. Y bueno, eso respecto a este tema de implementación, presidente. Muchas gracias, subsecretario, ministra, subsecretario, si quiere hacer uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente, y también... Micrófono. Ahí. Perfecto. ¿Ahí sí? Sí. Bueno, gracias, señor presidente, y por su intermedio a todos los demás, señor diputado, un gusto saludarlo hoy día. Quizás solo, como ya el subsecretario y la ministra han dado cuenta pormenorizada del proceso de instalación, hacer un par de comentarios que nos parecen relevantes en este momento. Es que nosotros creemos que se está viviendo un momento histórico en relación al mundo, a la institucionalidad cultural de Chile. Este ministerio recoge la tradición que la República ha construido desde la Patria Vieja hasta hoy día, porque la Biblioteca Nacional se crea en la Patria Vieja como institución. Y luego, Consejo de Monumentos Nacionales, DIVAM y Consejo de la Cultura. Es primera vez que el país tiene bajo un solo paraguas la posibilidad de articular y de tener visiones coherentes sobre las políticas culturales y patrimoniales. Es una oportunidad enorme, ha sido un esfuerzo que se ha construido, como bien decía el subsecretario, entre varios gobiernos, con una visión transversal que también ha sido acentuada por usted al comienzo de su intervención. Por lo tanto, nos parece que es una oportunidad muy, muy potente y es una oportunidad bonita para trabajar entre el Ejecutivo y el Parlamento en ese sentido, muy, muy relevante. Nosotros creemos que junto al proceso de implementación hay otros pasos necesarios en los cuales avanzar. Como usted lo señalaba, también está en el programa de gobierno, hay temas de orden de actualización de otros instrumentos legales que son necesarios para implementar bien toda esta institución, entre ellos, por ejemplo, la Ley de Monumentos Nacionales, que se señalaba en el programa de gobierno como un aspecto central para poder implementar completamente nuestra institucionalidad, y así quizás con otros temas también que íbamos a ir avanzando y trabajando durante el gobierno. Pero nos parece que venimos con todo ese entusiasmo, con un sentido de unidad enorme para que las mismas culturas que se han instalado dentro de las instituciones puedan ser generosas en el intercambio y en el trabajo conjunto. Entonces vemos que es un momento bien potente, y como decía la ministra, para eso se va a necesitar el trabajo con los funcionarios y el apoyo y el trabajo conjunto con todos los miembros también de esta comisión, señor presidente. Muchas gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra a algún señor diputado, señora diputada. Diputado, tiene la palabra. Señor presidente, por su intermedio, bueno, preguntarle, agradecer primero la visita, ¿cierto?, de la ministra y los subsecretarios. Tengo varias cosas. Bueno, lo primero, de decir que ambos me quitaron la palabra. Yo creo que realmente es brutal que en esta comisión se discutan tantos feriados y tantas cosas que nos sacan del foco que implica que afecta directamente a los artistas y a los cultores. Yo creo que eso hay que recalcarlo porque lo tenía que decir. Lo segundo, tratar de entender un poco dentro como el organigrama, como los paraguas regionales. Ahí no me queda tanta claridad, si en el fondo hay un Ceremi que era el exdirector del Consejo de la Cultura y un director de Patrimonio, o un Ceremi y dos directores, para entender esa figura. Dentro, por ejemplo, de lo que se habló del paraguas,
que decía el subsecretario. Claro, estamos por primera vez y muy bueno bajo de un mismo paraguas, pero siempre dentro de ese paraguas se va a escapar el 2% cultura de los gobiernos regionales. Que ahí también hay un tema que hay que trabajar, no sé si a nivel, claro, regional o desde el ministerio cómo se va a ver, porque eso efectivamente va a tener otro foco. O sea, en las regiones, el ex Consejo de la Cultura decía nosotros queremos fomentar la educación artística y los gobiernos regionales hacían justamente lo contrario. Por lo tanto, existía una política de cultura y los gobiernos regionales hacían lo que no había que hacer en la política, sino que juntaban o hacían el esfuerzo hacia otros proyectos. Entonces yo me quedaría básicamente como 2% de cultura y entender un poco más como la bajada regional, entendiendo que yo vengo desde Los Lagos. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar a la ministra, a los subsecretarios, a los colegas diputados. Dos cosas. Primero referirme a lo último señalado por el colega diputado, en el sentido que yo creo, a diferencia de la descentralización de los recursos en torno al mundo de las artes, las culturas. Porque yo fui consejero regional, por esto lo digo, desde la experiencia local. Creo que hay que dejar que las regiones resuelvan ciertas materias y que los lineamientos más bien centralizados sean generales, porque en definitiva de esa manera vamos a ir no centralizando, sino que distribuyendo los recursos de acuerdo a cada uno de los procedimientos culturales que tenga cada región, ¿no? Yo en ese tema discrepo. Y por otro lado, creo que se nos presenta la oportunidad, ministra, de poder modernizar sobre todo monumentos nacionales. Yo creo que ahí hay un problema endémico a nivel nacional. Monumentos nacionales lo que hace muchas veces es que en vez de proteger un patrimonio, lo que hace es que se mantenga en el tiempo sin solucionar, sin poder restaurar y destruyéndose. Lo vemos en muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo de las escuelas concentradas en Talca, la escuela Balmaceda en Curicó, que llevan después del terremoto y todavía no se invierte prácticamente un peso en poder recuperar ese patrimonio de esas comunas que son obviamente las capitales de las provincias de la región, y esto pasa en muchas otras comunas más y me imagino que debe pasar en todo el país. Tenemos luego del terremoto mucho patrimonio destruido y que lamentablemente no se ha podido recuperar en base fundamentalmente a todas las trabas burocráticas que tiene Monumentos Nacionales. Creo que ahí hay que desarrollar un plan de modernización enorme para que sea más ágil, más eficiente el funcionamiento de esta institucionalidad nueva que todos queremos que tenga el mayor de los éxitos. Eso, presidente. Gracias, diputado Rey. Me autoofrezco al diputado Marzán. Ya. Buenos días. Me presento, soy la diputada Carolina Marzán. Saludo a la ministra, a los subsecretarios, al presidente, bueno, y a todos quienes nos acompañan hoy día. Y solamente comentar lo emocionante que resulta para mí este día en particular. Agradecer nuevamente la generosidad que se da, porque creo que hay que ser generosos para adaptar estos horarios que son una locura, y permitir que todos quienes ansiamos, anhelamos estar en lo personal en esta comisión en particular, porque soy del mundo de las artes, soy actriz, y es demasiado importante para mí. Así que espero que sea una gestión maravillosa, que nunca perdamos el foco, que son las personas de nuestras regiones quienes apostaron por nosotros, quienes pusieron su confianza en el voto, más allá de los partidos que nosotros representamos, que son las personas que confían en que nosotros hagamos una buena gestión. La otra vez me gustó mucho, si me extiendo por favor me dicen, por su intermedio, señor presidente, comentar que me gustó mucho cuando el diputado colega Cruzcoque dijo que esto era una comisión amable, y yo creo que eso da cuenta de que el arte es amable y logra reunir y aglutinar distintas ideas, siempre en función de un gran objetivo que es la obra, la que sea, la gran obra.
Así que espero que trabajemos siempre sin perder el foco, sin pelearnos, discutiendo sí, pero nunca perdiendo el respeto que esto merece, que es tan noble, porque además estamos trabajando con las emociones. El arte en general, la cultura, habla de la emoción de una nación, de un pueblo, y yo creo que ese es el foco que nosotros no podemos perder. Bueno, y yendo un poquitito a lo central y por su intermedio, señor presidente, comentarles, yo represento el Distrito 6, Quinta Cordillera, y yo vivo en la región. Entonces, creo que también concuerdo plenamente con el diputado que sí, hay que sacar esta comisión de los feriados y los monumentos, pero también conversando me he dado cuenta que hay personas y hay grupos y organizaciones para cuales los feriados y los días de eso son profundamente importantes. Ahora, sin dejar y sin tenerlo como tema prioritario, tocar el tema de la descentralización. Santiago, aunque suene cliché, no es Chile. El mundo artístico, cultural que se mueve en Santiago dista tanto y dista de una manera súper dramática y triste a lo que son las regiones. Entonces, la otra cosa, y sumándolo y anexándolo, que como como se va a conformar el ministerio, está en ese proceso, que las personas escogidas para trabajar, y lo digo con mucho respeto, tengan un acercamiento, y por eso me gustó mucho conversar con el subsecretario cuando llegamos y me dijo que tenía el diplomado en estética, porque creo que es súper importante que conozcan, aunque sea un poquito la materia, es súper importante porque, por lo mismo, esto es técnico en una parte, pero es profundamente emocional y sensible por otra. Entonces, ese punto yo me gustaría como que lo dejáramos súper, ojalá, de preocupación. Y también hago el nexo, señor presidente, que por lo mismo hay una preocupación que a mí me tiene ahí como dando vuelta, que es cómo se implementan, por ejemplo, la selección de los expertos, los profesores que están haciendo teatro, una cosa súper puntual en los colegios, que me entero y pregunto, indago, y no necesariamente son expertos, ni tienen diplomados, en fin, y eso para mí es súper preocupante, ¿ya? También, por ejemplo, con respecto al patrimonio que nombró el colega, también esa protección dolorosa y potente que hay que hacer en Quilpué, que es una comuna donde yo vivo, y también parte de mi distrito. Vi con una tristeza horrible como una casona que es particular, la casona Campbell, que estaba por un tiempo prestado, digamos, como al servicio de manifestaciones artísticas. Yo entiendo que hay dueños y que hay obviamente intereses familiares, personales, pero el dolor que te produce ver cuando están destruyendo un lugar que debería haber sido considerado patrimonio es algo irreversible. Es lo mismo que pasó con el rinoceronte blanco, que ya nunca más se vuelve atrás y perdemos nuestra historia. Entonces también poner acento en eso y en los particulares que son dueños hoy día de lugares patrimoniales que son increíbles. Eso, señor presidente, y desear un año auspicioso y de verdad un periodo que sea floreciente, ya como florecientes son las artes en el corazón de las personas. Gracias, diputada Marzán. Diputado Cruzcoque. Gracias, presidente. Bueno, nuevamente saludar a la ministra, a los subsecretarios y nada, celebrar lo que sucede en esta comisión. Precisamente uno de los objetivos con el ingreso del proyecto de Ministerio de Cultura en ese momento, el año 2013, era tratar de dar cuenta de las duplicidades, las dispersiones y a veces los cruces que existían en términos presupuestarios, en términos de mandato entre unas instituciones y otras. El Consejo Nacional de la Cultura, obviamente, creado el 2003, que agrupaba bajo sí distintos consejos que daban cuenta de la actividad artística y que había estado previamente muy, muy dispersa. Reconocer aquí también la labor que se hace el año 2003 a través de Agustín Esquella. A veces nosotros nos olvidamos de las personas que fueron haciendo esta historia, que la fueron armando, y Agustín Esquella, sin ser ministro propiamente tal, pero siendo delegado cultural del gobierno del presidente Lagos, le dio estructura a este Consejo Nacional de la Cultura que pretendía finalmente el objetivo que hoy día, y por eso me emociona también verlo en esta comisión, que es una comisión, como bien decía la diputada Marzán, que es una comisión donde hay artistas, donde hay cultores, donde hay personas que tienen un interés
genuino por la cultura, por el patrimonio. Todos los que estamos aquí tenemos, si no una trayectoria artística relevante, importante, tenemos un interés enorme por este tema que cada vez se hace más presente y es más importante en la vida de los ciudadanos, en la vida de los chilenos, en el aspecto musical, en el cinematográfico, en el libro, en el asunto de la desconcentración de los presupuestos territoriales, también como señalaba el diputado Bernales, la importancia también que le estamos asignando cada vez más a cómo mejoramos nuestra ciudad, el valor de la calidad de vida y el valor del patrimonio. Entonces, no olvidarnos de que este proceso de construcción de institucionalidad es un proceso que efectivamente ha tomado mucho tiempo, como lo señalaba bien también el subsecretario Emilio de la Cerda. Estas tres instituciones que dan origen al nuevo ministerio son instituciones que tienen culturas internas muy disímiles, son muy tienen proveniencias distintas, nacen en momentos distintos y se ocupan en general de temas que, si bien están relacionados, son de naturaleza distinta. Por tanto, la implementación de un Ministerio de la Cultura o un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio es una tarea tremendamente compleja y yo quisiera saber de qué forma, porque yo recuerdo en el momento que me tocaba presidir el Consejo Nacional de la Cultura, yo debía presidir aproximadamente cerca de 40 órganos colegiados, lo cual en la práctica, como todos saben, es imposible de hacer y obliga a hacer ciertas delegaciones y obliga también en la práctica a tener que nombrar a ciertas personas en distintos consejos, que son consejos a veces que resuelven sobre presupuestos, ¿no? O sea, no es una labor meramente consultiva. Los había en ese momento consejos consultivos, hoy día no los hay, sin embargo se crean algunos nuevos y me gustaría saber en qué estado están los decretos, reglamentos y resoluciones necesarias para que eso se lleve a cabo y haya un buen funcionamiento finalmente de estas instituciones que no pueden parar su marcha. Sabemos perfectamente que aquí hay ciertos plazos concursales, hay plazos de programas que se están desarrollando, de instituciones que necesitan la llegada de esos presupuestos, no solamente para poder pagar a los distintos funcionarios o a las distintas personas que trabajan en estas instituciones, sino que también requieren los recursos para llevar adelante lo que finalmente es un apoyo muy relevante para que se haga cultura en el país. Sabemos que el aporte todavía de los privados, y para eso se hizo una modificación importante a la Ley de Donaciones Culturales, es muy, muy bajo, y yo creo que hay que trabajar en ese sentido para mejorarlo, pero que gran parte de este trabajo se sustenta precisamente en el subsidio que el Estado aporta a estas instituciones. Entonces, una de las premisas que se tuvo en consideración cuando se ingresó el proyecto el año 2013 y que finalmente hoy día es Ley de la República y hoy día es un ministerio propiamente tal, era tratar de que existiese un traspaso relativamente lógico y secuencial entre las instituciones existentes, Consejo Nacional de la Cultura y DIVAM principalmente, Consejo Monumento Nacional, más nacionales también, y lamento tener que siempre nombrarlo como un apéndice, porque es un apéndice que lamentablemente además tiene muy poco presupuesto, define materias tremendamente relevantes y a veces entraba, qué sé yo, la misma protección del patrimonio que pretende proteger. Entonces yo lo que quisiera saber es cómo hoy día, y me hago cargo también de una pregunta que surgió por ahí, respecto de la dependencia de el nuevo servicio del patrimonio respecto de la subsecretaría, y básicamente de cómo se va a poder implementar en tiempo y forma este ministerio, y si caben responsabilidades respecto de dictación o no de decretos, reglamentos o resoluciones administrativas que deban hacerse, porque entiendo que acá ha habido muy buena voluntad también de la Contraloría de tratar de entender de que acá se está instalando un ministerio nuevo. Sin embargo, no debiéramos nosotros estar recayendo en la buena voluntad del Contralor General de la República. Y una segunda pregunta, además, respecto de ese presupuesto incremental, porque entiendo que una proporción del presupuesto fue traspasado a al nuevo ministerio. Sin embargo, DIPRES debiese destinar una partida o parte de una partida presupuestaria para
para poder llevar adelante todo aquello que en la práctica realizaban las instituciones que fueron reemplazadas. Y por último, para terminar, presidente, señalar la alegría y la emoción de que finalmente nosotros ya no estemos discutiendo si un ministerio es necesario o no es necesario para la cultura. La cultura ha adquirido con esto un nivel, una categoría administrativa. No somos ya dependientes, como bien lo señalaba el subsecretario Silva, de una comisión de educación. Tiene facultad hoy día la ministra para dictar decretos supremos y para precisamente pelear con la fuerza que corresponde a la cultura, un espacio y un lugar que nuestros cultores, nuestros artistas y las personas que amamos la cultura en este país nos hemos ganado durante mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias. Una prevención, son las 10:02, por tanto les pido todo de economía en el uso de la palabra. Están inscritos los diputados Torrealba, Trisotti y el suscrito. Amaro, Cela, Calisto, ya. Entonces, diputado Torrealba. Gracias, presidente. Voy a hacer cortito. Tenemos que dejar unos 3 minutitos para cortito para en favor del tiempo lo que nos queda, tenemos que irnos a la sala. Bueno, primero saludar por su intermedio, presidente, a la ministra, a los subsecretarios que nos acompañan hoy día. La verdad que yo personalmente no provengo del mundo de las artes, no soy artista, no tengo nada que ver con ese mundo, pero sin prejuicio de eso soy un ciudadano de a pie que finalmente siempre he estado preocupado y me interesa mucho que se protejan ciertos patrimonios dentro de la ciudad. Pertenezco al distrito 10, que tiene a la comuna de Santiago dentro, una comuna que además concentra gran parte del patrimonio arquitectónico que tiene la región metropolitana, y creo necesario ponerle mucho foco a lo que va a pasar en adelante con la protección de ese patrimonio. Para contarles una mala noticia, hay una casa en el sector de Providencia que data del año 1923, que tiene una arquitectura preciosa, que va a ser votada en los próximos 3 días. Y la verdad que un ciudadano a pie, cada vez que pasa eso, le duele porque no tiene la capacidad de hacer nada. Y hoy día nosotros aquí tenemos la capacidad de hacer algo para proteger ese patrimonio. Por eso creo necesario, ministra y subsecretario, de que enfoquemos también el trabajo y le demos mucha celeridad al trabajo de cómo protegemos ese patrimonio arquitectónico, de cómo damos los incentivos necesarios para que las personas que son propietarios de esos patrimonios puedan mantenerlo. Hoy día, y yo lo he conversado mucho con el alcalde Felipe Alessandri, hoy día cuando tu casa es declarada patrimonio arquitectónico, patrimonio nacional, es finalmente una expropiación en vida, porque es un castigo finalmente, porque no puedes hacer nada con tu casa. Y yo creo que tenemos que enfocarnos mucho en cómo proteger ese patrimonio y en cómo darle incentivo a las personas para que puedan mantener ese patrimonio. Es evidente que con la legislación que tenemos hoy día es bastante más rentable venderle tu sitio a una inmobiliaria para que se haga un edificio de 20 pisos que mantener una casa que cuesta mantenerla todos los meses. Y yo creo que nosotros como Estado tenemos la responsabilidad de darle los incentivos a esas personas para que tomen una mejor decisión para la ciudad, y esa decisión es mantener el patrimonio arquitectónico. Así que espero que esta comisión, y como lo dijo también el diputado Bernales, no se preocupe mucho de legislar sobre el día del huevo, sino que nos preocupemos de legislar el día del huevo. Bueno, no existe, del huevo azul. En tu región hay una fiesta del huevo azul. Pero que nos preocupemos mucho del tema del patrimonio, y cuenten conmigo para trabajar en eso muy profundamente. Y lo otro, y esto es una pregunta ya, ministra, sobre la estructura orgánica que tiene hoy día el ministerio. Tengo entendido que tenemos un Servicio Nacional del Patrimonio. ¿De quién depende el Servicio Nacional del Patrimonio? Porque no me quedó claro en el organigrama. Hoy día, porque, lo vuelvo a repetir, creo que desde mi visión y para el distrito que yo represento, el proteger el patrimonio es el principal driver que tiene que tener esta comisión. Y es por lo que yo además me he comprometido con mis vecinos, ahora que supe hace unas 2 semanas atrás que iba a estar en esta comisión.
Por lo tanto, le dejo pasada esa pregunta, ministra, y le deseo mucha suerte en lo que viene. Sé que tiene un desafío difícil porque instalar una nueva institucionalidad no es fácil, pero estoy convencido que tiene un tremendo equipo para poder ejecutarlo. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, darle la bienvenida a nuestras visitas, señora ministra, señores subsecretarios, y esperamos poder tenerlos constantemente en esta comisión. Me quedó claro todo el organigrama y los desafíos administrativos que les vienen por delante, pero me gustaría poder también conocer, si bien hoy día tenemos un plan de gobierno que está escrito, que está sumamente claro, cuáles van a ser los énfasis o los temas primordiales que ustedes pretenden desarrollar durante su gestión. Y tal como se ha planteado también por varios otros diputados, me permito hacer una solicitud formal y que está dado por de poner un énfasis importantísimo en la protección patrimonial. Me toca representar a una región donde estamos en alerta roja desde hace mucho tiempo, con edificios de mucha importancia. Yo represento a la región de Tarapacá, donde tenemos un teatro municipal maravilloso, que llevamos años de problemas evidenciándolos, y pese a que se nos anuncian soluciones, lamentablemente al día de hoy prácticamente no tenemos absolutamente nada. La Torre del Reloj y la ex aduana, un recinto histórico que se quemó y prácticamente no se ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, me permito por su intermedio de que uno de los énfasis primordiales debe ser la protección patrimonial. Y creo que ahí tenemos que hacer una alianza. Muchos de los problemas que hoy día se han generado, sin duda que hay muchos que están orientados a falta de gestión, pero también hay otros de patrimonio, de presupuesto, perdón. Y si bien nosotros no tenemos facultad alguna en la definición de los presupuestos, ahí creo que ustedes tienen una gran tarea, y por supuesto que creo que van a contar con todos los miembros de esta comisión para una defensa corporativa de los dineros para cada uno tanto del ministerio como de la subsecretaría. Y por último, yo quería defender algo que quizás se ha generalizado en términos negativos respecto de las facultades que tiene esta comisión de los feriados. Acá hay que distinguir. En esta comisión fueron tratados, por lo menos los 3 años anteriores, un feriado de una festividad religiosa muy importante que forma parte esencial de nuestra cultura, como es la festividad de San Lorenzo, que tiene componentes de fervor popular y de una raigambre cultural enorme, no solo en la región de Tarapacá, sino que en todo el norte del país. Por lo tanto, yo creo que acá no hay que generalizar, hay que ver caso a caso. Tampoco estoy de acuerdo con lo que ha emitido el pronunciamiento de parte del secretario general. Me parece muy bien, presidente, que usted vaya a analizar esa posición, y sí me gustaría por su intermedio, y quizás lo podríamos ver en los acuerdos finales, es poder pedirle a la Secretaría que nos pueda dar a conocer el estado de un proyecto, de un mensaje presidencial que se presentó en el Senado a través de la Comisión de Gobierno Interior del año pasado, que pretendía poder regular esta materia dentro de las facultades propias del presidente de la República, estableciéndole o delegándole la facultad a los gobiernos regionales para el establecimiento de feriados regionales y estableciendo uno por cada región del país. Así que agradecerles, desearles mucho éxito en sus gestiones a los tres, y por supuesto que pueden contar, creo yo, con todos nosotros para sacar adelante los enormes desafíos que tenemos en materia cultural y patrimonial de nuestro país. Gracias, presidente. Diputado Triciotti, me corresponde el uso de la palabra. Voy a ser telegráfico porque queda poco tiempo y un par de inscritos. Me tocó ser embajador de Chile en Buenos Aires y quiero darle un dato que creo que nos debiese avergonzar un poquito. La ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto para cultura, la ciudad del gobierno, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que equivale a todo el presupuesto nacional de Chile en materia de cultura. Los argentinos saben la importancia que tiene la cultura, no solamente en sí mismo, sino que para el desarrollo de la ciudad, para la economía, para la calidad de vida. Y en políticas públicas, obras son amor y no buenas razones. Donde está la plata, están las prioridades. Por tanto, yo quiero plantearle algunas preguntas que van a tener que ser dejadas por una nueva oportunidad. Yo desde ya, si la comisión
le parece, la quiero dejar invitada para el lunes X, que no me acuerdo cuál es, 2 de abril creo que es, a la sesión que tendremos en Santiago, si fuera tan gentil de acompañarnos. ¿Qué vamos a hacer en materia de FNDR? Hoy es el 2% que se tiene a cultura. Hay varios que han planteado la posibilidad de duplicar ese esfuerzo. En el programa del gobierno del presidente Piñera se plantean algunas cosas que son bien interesantes, que no están mencionadas ahí. Yo sé que el esfuerzo institucional ocupa mucha energía, pero no nos podemos agotar en eso. Esta comisión discutió durante 7 años, 6 años, 2 gobiernos mediante la creación del ministerio. Y vamos a respaldar el esfuerzo en el que ustedes están y les deseamos mucho éxito, pero se planteó la creación de una unidad ministerial de derechos de autor, el establecimiento de premios regionales similares a los premios nacionales, que es muy importante para las regiones, que haya la posibilidad de reconocer los talentos, las capacidades y la creación cultural en las regiones. Un sistema de cofinanciamiento para la promoción cultural a nivel regional y nacional y local. Se han creado centros culturales en casi todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, pero no hay plata para que esos centros culturales funcionen. Y ahí tenemos una dificultad significativa. ¿Cuál es la meta, ministra? ¿Hasta dónde quiere llegar? Del 0,4, ¿cuánto queremos pasar? ¿1, 2, 3% del presupuesto nacional? ¿Cuál es el objetivo que se ha trazado? La vamos a ayudar en esto, así que no crea que porque se comprometa después le vamos a pasar la factura. La queremos ayudar. ¿Qué pasa con la ley de donaciones? ¿Qué pasa con la ley 16.614, exención tributaria? En Chile se cobra, hace pocos días no pudimos ir, desafortunadamente muchos de los parlamentarios, tocó Gorillaz, tocó Depeche Mode. Las entradas más caras de América Latina están en Chile. No pagan IVA, no pagan IVA. Cobran una fortuna y no pagan IVA. ¿Por qué? ¿Por qué están exentas sin un negocio? A lo mejor esos fondos podrían ir, yo sé que esto requiere reforma constitucional porque no están permitidos los impuestos a efectos, pero ya que estamos discutiendo una nueva constitución, a incrementar los presupuestos de cultura, el IVA que paguen los eventos comerciales, culturales de más de 20.000 espectadores, duplicarían los fondos que tienen hoy día. Ustedes hablaron de una subvención especial en la creación del Liceo Artístico de Excelencia en las regiones del país. Bienvenido sea. Se habló en el programa del presidente Piñera una mesa de trabajo entre el mundo de la educación y el mundo de las artes. Ya está en marcha, mediante el decreto dictado por la ministra del Piano, la incorporación del teatro como asignatura obligatoria en los colegios, en el servicio local de Barranca, Cerro Navia, etcétera. Ya hay pedagogos teatrales. Eso tiene un impacto en convivencia escolar, en combate al bullying, en formación de audiencias, que es clave para el teatro, para el cine. Estamos todos felices por el Oscar de Historia de un oso, por el Oscar de Una mujer fantástica. Pero el promedio de asistencia al teatro es 60 personas. Y a los cines, Una mujer fantástica no creo que supere los 20.000 tickets cortados. Porque no tenemos formación de audiencia. Entonces esto sería potente. Mire, las orquestas juveniles fueron y son lo que son porque tocaron la fibra del ciudadano de a pie. El teatro en las escuelas es virtuoso. Yo quiero pedirle en un momento a la comisión que pudiésemos visitar nuestra experiencia en alguno de los colegios de La Granja o de San Joaquín o donde quiera o de Cerro Navia, creo que es, para que conozcamos esa experiencia y se expanda a otros territorios. Si este gobierno extiende al conjunto del país la asignatura obligatoria de teatro en los colegios, no solamente va a estar contribuyendo a la creación de más artistas, de nuevas vocaciones culturales, sino que una contribución enorme al desarrollo social, sociocultural de Chile, especialmente de los niños. Poco hay, vi en el programa, a lo mejor lo vi muy rápido, que tenga que ver con la dimensión internacional. Ministra, la internación de bienes culturales con carácter transitorio es una mochila pesada, es una restricción al intercambio cultural entre países. Si usted quiere hacer una exposición fotográfica en Argentina, al llegar a la frontera, si va por tierra, le van a cobrar un impuesto por cada foto, por cada instrumento. Eso es imposible, es una restricción al intercambio cultural con el mundo. Ahí se pueden hacer cosas, necesitamos la cooperación de la Cancillería, queremos en algún momento proponer que sean invitados. Ustedes hablan de potenciar el conjunto artístico en escuelas y liceos del país, impulsar la beca que Chile Crea, que nos parece fundamental, una nueva plataforma digital de difusión de contenidos culturales. Es decir, hay cosas en el programa de gobierno del presidente Piñera que yo creo que podrían contar con apoyo transversal y que nos gustaría conocer. Yo sé que hoy día partimos con el Ministerio, pero es sobre estas cosas que nos gustaría hablar para conocer también cuáles son las prioridades. Yo termino, hay muchas cosas más, revisar la ley de momento nacional, lo que plantea el diputado Torrealba es muy cierto. Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad, des una vuelta.
primero, nadie tiene idea de dónde empieza. Todo el mundo cree que aquí estamos en la zona patrimonial. No, no es verdad. Pero más allá de la zona patrimonio de la humanidad también hay sectores patrimoniales significativos. El diputado Toral planteaba algo que es cierto. Hoy día, para un ciudadano de a pie, al que sus inmuebles se declaran de interés patrimonial o cualquier categoría, es una carga insoportable e insostenible. No hay apoyo financiero para aquello. Hay que implementar la señal cultural de la Televisión Nacional. El Ministerio de Cultura estuvo involucrado en ese proceso. Usted sabe de estas materias. Le quiero dar un dato que es dramático. El 2013, el 10%, lo mencioné en la sesión de la comisión anterior, el 10% de la programación en televisión abierta era programación infantil. Este año, el año 2017, según informe del CNT, 2%. El 70% de los niños de este país solo tiene acceso a la televisión abierta. ¿Qué están viendo? Farándula, telenovela, es decir, televisión que no está a la altura ni acorde a sus necesidades educativas y formativas. Yo creo que el canal cultural es una oportunidad y creo que su ministerio y usted particularmente, además tiene subsecretarios que saben de esta materia, no pueden ser un actor ajeno al proceso de creación del canal cultural. Termino mencionando dos cosas. Nosotros tenemos una larga lista de proyectos que vamos a tener que revisar. Algunos de estos tienen que ver con las materias que están vinculadas acá. Yo voy a empezar a ponerlos en tabla porque los discutamos, pero estamos completamente, y creo que hablar en nombre de toda la comisión, abiertos a que si ustedes nos dicen, mire, sobre esta materia queremos legislar, a ponerlo stand-by hasta que ustedes analicen indicaciones. Pero acompáñennos en el proceso legislativo. Yo estoy de acuerdo con el diputado Trisotti. Hay feriados que son muy importantes y esta comisión no puede no tratarlos. Pero hay otras materias que a mi juicio son prioritarias y son fundamentales. Y le planteo una última cosa. Ya que el ministerio es ministerio, imagino que el diputado Cruzco que debe haber sufrido, como yo vi sufrir al ministro Tone, por la jerarquía. Hoy día tiene el rango de ministra, pero no solamente, sino que es ministra en propiedad. La Corfo. ¿Qué va a hacer la Corfo? La Corfo tiene algunos fondos, pero no debiese tener Chile una agencia nacional sobre fomento de la economía creativa y ponerle lucas a esto, recursos a esto. Esto genera desarrollo económico también. No es solamente la satisfacción de nuestras necesidades espirituales o culturales, sino que también tiene un impacto significativo en la economía del país. Entonces, aquí hay una veta, porque hay una economía limpia, sin chimenea, aquí hay una veta enorme. Este es un país lleno de talentos culturales. En las regiones también. Termino con una cosa. ¿Por qué es tan importante el canal cultural? Porque es la única posibilidad que tiene la creación artística regional de visibilizarse. Si usted le exige al canal cultural que no solamente muestre las cosas que hacen los principales y más avesados gestores culturales que son capaces de llevarse buena parte de los fondos, sino que también para visibilizar la creación cultural de cada uno de los rincones de Chile. Eso hoy día es posible. Y finalmente, una larga e histórica demanda. ¿Va a ser este gobierno capaz de concretar el anhelo de eliminar el IVA a los libros? He dicho, presidente, he dicho. Diputado Amaro Labra. Que se sientan todos saludados. Ministra, presidente. En realidad sobre el... Perdón. Está prendido. Sobre el presupuesto, el diputado Díaz, presidente, me ha dejado muy claro. Quería preguntarle si tiene alguna idea sobre la creación del Consejo de las Artes Escénicas, que lo estamos tratando y lo tenemos que votar y se ha ido postergando. A ver si la próxima vez pueden traer alguna claridad o opinión sobre eso. Y lo otro es un asunto sobre la soberbia técnica. Los que venimos desde los oficios y por años hay experticias increíbles que se pueden perder porque no se van adosando o teniendo en cuenta. Por ejemplo, los profesores de música, hay profesores de música que son de oficio, grandes, que pueden tener o no tener aptitud para ser pedagogos, pero sí algunos sí. Y esa medición también hay que hacerla porque se pierden grandes talentos con una gran capacidad de transmitir sus conocimientos a otras generaciones de forma importante. Eso es todo y espero poder consultar más con mejor tranquilidad y más tiempo la próxima vez. Así que muchas gracias. Gracias, diputado Labra. Diputado Calisto. Muchas gracias, presidente.
Primero, un tema de formalidad para la Secretaría. Estaba en esta comisión el doctor Verdesi, diputado Verdesi, y lo voy a reemplazar, diputado Calisto de la región de Aysén. ¿De modo permanente? De manera permanente, ¿Tiene que sí. comunicarlo su jefe de comité? Sí, sí, lo vamos a hacer también, pero quería hacerlo formalmente en esta comisión. Muchas gracias. Muy preciso. Quiero, por supuesto, saludar a la ministra, a los subsecretarios, manifestar y compartir lo que se ha dicho respecto a descentralizar la cultura. Yo creo que es muy importante. Yo represento a la región de Aysén, una región extrema, donde ni siquiera un solo ejemplo, no tenemos en toda la región un cine que funcione de manera periódica. En fin, tenemos muchas limitantes que efectivamente eso afectan directamente a las personas. Hoy día recién tenemos un museo regional, el museo más grande de la Patagonia, más grande que los argentinos, pero como dice el presidente, los argentinos tienen una mirada absolutamente distinta respecto a la cultura, y yo creo que ahí tenemos una deuda pendiente con una extensa región, como es la región de Aysén, que tiene cerca de 100.000 habitantes, tenemos muy pocos habitantes, pero que hacen patria en una zona muy aislada. Un detalle, para que lo tome en cuenta la ministra, en la región de Aysén se encontró el Chilesaurus, creo que todos lo conocieron y lo escucharon. Bueno, inmediatamente lo llevaron para estudio, a Argentina, a Buenos Aires. Yo espero que eso se devuelva a la región de Aysén, donde hoy día tenemos un museo con todas las condiciones en Coyhaique para también apoyar el patrimonio natural y cultural de la región de Aysén. Tenemos una red de parques bien importantes también, ministra, que tenemos que ligar con esto que estamos conversando. Finalmente, comparto lo que se ha dicho respecto al FNR. Yo fui consejero regional antes de ser diputado y creo que ahí hay que hacer un vínculo bien fuerte con los gobiernos regionales, porque no solamente tiene que ver que exista el fondo, también el ministerio, las direcciones regionales de cultura tienen que ser entes que efectivamente permitan apoyar a las organizaciones en la generación, en la asesoría de estos proyectos, porque finalmente terminan ganándoselo los mismos de siempre, y creo que las direcciones regionales tienen que ser más que entes administrativos, también participar activamente con las organizaciones culturales, no solamente yo diría, porque también hay centralismo en las regiones. En este caso en Coyhaique, que concentra más del 50% de la población regional, por ejemplo con localidades como Islas Huichas, Villa O'Higgins, que está a 12 horas de Coyhaique por tierra, en fin. Tendremos tiempo para ahondar sobre estos temas, pero creo que lo importante en el punto que quiero dejar en la mesa es la importancia de la descentralización de la cultura. Gracias, presidente. Yo quiero pedir al acuerdo de la comisión para prorrogar por 8 minutos para tomar los acuerdos, por lo menos una decisión de la ministra. ¿Habría acuerdo de prorrogar unos 8 minutos? Sí, pero como hay un cierto margen... Sí, pero como hay un cierto margen de tolerancia, para por último adoptar los acuerdos y escuchar a la ministra, 2 o 3 ministras. Le ofrezco la palabra. Lo primero que les quiero es agradecer la oportunidad de estar acá. Como ya les dije, lo he escuchado atentamente. Creo que hay un trabajo enorme que hacer. He entendido y he oído claramente la palabra descentralización, que la han dicho todos. Comparto plenamente el tema patrimonial. También creo que hay mucho que hacer ahí. Tenemos las tareas, las prioridades, como nos planteó el presidente, las hemos conversado y tienen que ver, más allá de la implementación del ministerio, con el acceso de la distinta audiencia, de la gente a la cultura a lo largo de Chile. Estamos trabajando en eso, vamos a traerle las respuestas específicas el lunes que usted nos diga frente a cada uno de los requerimientos que se hicieron. Estamos conscientes de la oportunidad que tenemos y de la necesidad de poder atraer mayor presupuesto hacia el nuevo ministerio.
insisto en la necesidad que nosotros tenemos de ustedes. O sea, este ministerio ha sido de alguna forma, gracias a la iniciativa del ministro Toscoque, hoy día ya tiene pantalones largos, y eso también requiere el apoyo de las personas que lo hicieron, que fue con una votación unánime, y necesitamos ayuda, consejo y apoyo. Todo lo que ustedes han dicho ahora es parte de la política y las medidas que nos ha solicitado el presidente llevar adelante. Y insisto, si hoy día tengo que decir cuál es la prioridad, coincido mucho con lo que ha dicho la diputada Marzán en términos de la emoción que hay detrás de este ministerio. Creo que la cultura, y así lo he dicho, es como el alma en el cuerpo, está en todas partes. Está en todas partes y en ninguna, y nosotros tenemos que construir hoy día construir esa personalidad de este ministerio. Y creo que si ustedes están aquí es porque lo quieren. Hay artistas, hay distintos tipos de profesiones sentadas en esta mesa, arquitectos, abogados, y creo que tenemos de todo para poder construir una piedra sólida y levantar el ministerio como se debe. Yo les pido que nos den el tiempo necesario, que puede ser este par de semanas, para elaborar cada una de las preguntas que ustedes nos han hecho y traer buenas respuestas. En la parte administrativa me cuesta todavía comprenderlo, pero aquí el subsecretario podrá explicarle mejor que yo. Muchas gracias, ministra. Le puedo garantizar que para ser diputado hay que tener algo de artista, así que... Bueno, muchas gracias, ministra, subsecretarios, a ambos. Yo quisiera proponer a la comisión algunos acuerdos. El primero de ellos es que todos recibieron el listado de proyectos y el estado de tramitación en el que se encuentran. Les propongo destinar una breve parte de la siguiente sesión a resolver cuáles nos interesa poner en tabla y cuáles queremos mandar a archivo. Una acotación, hay proyectos también en el Senado que yo creo que sería bueno revisarlos independientemente de que no se vayan a tramitar acá, pero pueden eventualmente volver o podemos pedir que se comiencen a tramitar. Perfecto, se acuerda. Vamos a requerir la información respecto al proyecto para regular los tratados por la vía de delegar a los gobiernos regionales dicha facultad que planteó el diputado Trisotti. Segundo, teníamos previsto, yo postergaría la citación o la invitación al Consejo Nacional de Televisión toda vez que hemos convocado a la ministra para que nos dediquemos exclusivamente a eso. Y finalmente me informa el secretario que hay un vasto número de proyectos, concretamente de reformas constitucionales relativos a asuntos del ámbito de esta comisión, en la Comisión de Constitución, y si a la comisión le parece podríamos oficiar a la Comisión de Constitución, que ya tiene suficiente tabla, para que los remita sin prejuicio que después vuelvan a esa comisión porque es menester, pero para que esta comisión pudiese avanzar en su tratamiento. ¿Le parece así se acuerda? Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta en tiempo y forma. Muchas gracias. Thank you.